Acá estamos en las 8:43, entonces un saludo andino desde Quito, un poco de frío. Yo vivo en el valle y entonces algo un poco más de calor. Un agradecimiento a todos ustedes por esta invitación y esta hermandad latinoamericana. El trabajo que voy a presentar tiene un antecedente que es justamente lo que había mencionado Laura sobre un estudio que hice sobre el cancionero de la Revolución Alfarista de 1895 a la segunda década del 20, y luego dos ensayos, uno que no es publicado todavía, que es sobre los trovadores de la Real Audiencia de Quito desde el siglo XVI, y el otro es una coautoría con un cantautor quiteño que se llama Fabián Meneses sobre la canción de autor en el Ecuador. Y específicamente la temporalidad que yo voy a hablar es de los años 70 y 80, ¿no? El título es Derivas latinoamericanas y transnacionales del canto popular del Ecuador. Y yo comienzo con un nombre sugestivo que es el San Juanito futurista. San Juanito es un ritmo muy propio de la región andina nuestra, ¿no? Pero San Juanito futurista, una composición contemporánea de Luis Humberto Salgado. A él le decimos Luis H. Salgado. Él representa lo cosmopolita, la globalidad y la contemporaneidad del Ecuador de 1949, es decir, la mitad del siglo XX. Se concibió fue una obra dodecafónica indigenista y un primer diálogo que lo consideramos entre la música de vanguardia y la andina, o lo indígena con lo académico europeo. Diríamos que 20 años más tarde, la misma idea, es decir, el San Juanito, una generación de músicos populares de los años 70 debaten en las diferencias y permutas de estas sonoridades andinas con el canto latinoamericano. Y aquí nos centramos en nuestro tema, porque ellos marcan un proceso artístico, intelectual, juvenil, confrontando, según ellos o nosotros, yo soy parte de este proceso, un sistema de dominación. Y comienzo con el exilio. Es muy importante porque una de las diásporas de nuestro territorio es el exilio político. Hay que recalcar eso, de varios músicos de la nueva canción latinoamericana que provienen de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y posteriormente de Cuba. Yo resalto la figura de Manuel Capela. Él muere en el 2013. En el golpe de Estado en 1973 en Uruguay, se asiló por varios años en Quito. Yo fui incluso amigo personal y participó de la organización y sello discográfico Canta Vida. Alberto Caleris es un argentino, él integró un grupo que se llamó Siripo y se estableció en Quito, fundando uno de los colectivos más importantes de la canción de autor del Ecuador, que subsiste hasta ahora. El grupo Savia Nueva de Bolivia, los hermanos Jaime y César Junaro, por ejemplo, vivieron alrededor de un año en Quito perseguidos por la dictadura militar de 1979. Y así algunos otros latinoamericanos, que siendo esta una historia común y compartida, la circulación de la canción latinoamericana en el Ecuador es el corolario de vínculos históricos con las culturas, sobre todo del Cono Sur. Entonces, lo que se identificó como canto latinoamericano se consolida en circunstancias políticas de solidaridad con este exilio y la migración de músicos que llegaron a nuestro territorio. Se constituyen entonces, a partir de estos momentos, sonoridades migratorias que renovaron nuestro cancionero nacional y el carácter intercultural de nuestra música, ¿no? Esto no era nuevo en nuestra historia. La construcción de estas identidades nacionales asimilaron desde la independencia y república ritmos y melodías de otras culturas. Por ejemplo, el corrido mexicano en la Revolución Alfarista del general Eloy Alfaro fue una música que definió sobre todo el litoral, el corrido Montubio lo llamamos nosotros. El canto latinoamericano entonces dio continuidad a este proceso. Y la transnacionalidad en el Ecuador yo la defino representando la apropiación de fronteras sonoras que construyen nexos y correspondencias simbólicas que, si bien disipan
el origen de dónde vienen, han fortalecido el sentido de nuestra identidad local. Los medios de comunicación dentro de sigo en el exilio, ¿no? Los medios de comunicación radiales y la discografía fueron vitales difusores de este proceso, especialmente la nueva canción chilena y el nuevo cancionero argentino. Hay un cantautor chileno que vive todavía acá que se llama Juan Paredes y el comunicador argentino Carlos Alberto Vicente, a quien le denominábamos pariente. Fueron, digamos, los que promocionaron esta difusión radial de la nueva canción. Tenían símbolos que evocaban la unidad continental y ciertos emblemas como la patria latinoamericana, el sol de libertad, la unidad de los pueblos y similares arengas que eran fundamentales dentro de este discurso. Un músico local, lojano, Miguel Mora, él incluso tuvo un programa de televisión que se llamó Vamos a la Peña. Entonces esto nos da paso a lo que podremos comenzar a definir como el canto popular o canto colectivo, como lo llamamos acá. Desde los fines de los años 70, el concepto folclore, lo pongo en paréntesis, tuvo una implicación musical en los sectores progresistas y lo que se denominó canción folclórica generó un repertorio indigenista andino de muchísima difusión y repercusión. Una década después, surgieron colectivos artísticos que podríamos decir anti-folclore, también entre comillas, que cuestionaron sus vínculos oficiales y se definieron bajo preceptos muy importantes del arte y cultura popular, con publicaciones sobre todo educativas. Y a esto lo denominaron canto colectivo. Entonces, los documentos sobre esto existen. Hacia los años 80, el folclore convulsionó su matriz ideológica positivista, como así lo consideraron, y los estudios de cultura popular lo lideró un instituto sumamente importante de estos momentos, que fue el Instituto Andino de Artes Populares, IADAP, del convenio Andrés Bello, creado en Quito en 1978. Entonces, ellos cuestionaron al folclore básicamente por su vinculación con el mercado y las clases dominantes. Y en uno de los postulados que se leen en uno de sus documentos, dicen, entre comillas, en un país como el nuestro, con una estructura social basada en la dominación económica de sectores minoritarios sobre las grandes masas populares, no puede generarse otra cosa que arte oficial. Este dato lo escriben en 1980. Ahora, en un manifiesto que ellos ya publican, que es sobre una metodología de las artes populares, un documento igual sumamente importante para este proceso, dicen lo siguiente: continuar denominando folclore a toda producción objetual del hombre o de las comunidades implica el mantenerse dentro de los términos de enfoque limitado, como un comportamiento residual de sociedades atrasadas cuyo interés está dado por la tradicionalidad y su valor, por ser integrantes de la relación tradición-cambio, en la que el signo positivo está en el cambio y el negativo en lo tradicional. Este documento es de 1980. Ahora, Patricio Mantilla, director musical de un grupo emblemático de nuestro país, Hatari en quichua significa levántate. Él publicó en 1985 y 1986 para el IADAP, justamente, para este instituto, varios fascículos a los que denominó Proyección de la Música Popular. Y el enfoque, digamos, lo confrontó como canto colectivo y ya no como canto folclórico. Se podría decir que este es el documento en donde ya se asume este concepto. En otro escenario, luego lo explicaremos por qué es otro escenario, el Centro de Arte Nacional promueve líneas desde el marxismo-leninismo, visiones estéticas más radicales. Y este Centro de Arte Nacional estuvo integrado por poetas, coreógrafos, estudiantes de filosofía y sociología e incluso concertistas del Conservatorio Nacional de Música. Y lo denominaron a su proyecto Arte Popular. Entonces, lo identificado como canto latinoamericano, que comienza entre 1969 y 1970 con el grupo Hatari,
que fue gestado por dos hermanos, Carlos y Patricio Mantilla, acá en la ciudad de Quito, y sobre todo con un cantautor quichua que se llama Enrique Males. Él es nacido en el 1943 y vivió en Chile en la época del Salvador Allende. Estos dos elementos son claves para lo que nos viene. Porque en 1972 hay un primer long play del grupo Hattari que se titula Sin comida, la libertad es una mentira. Y en 1974, una segunda producción tiene un manifiesto más interesante. Dice, Hattari nace como un suspiro del cantar popular, nueva canción ecuatoriana. Aquí ya se está definiendo nuestro marco. Esta primera etapa, diríamos que estos dos long play, estuvo bajo la influencia de Quilapayún, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Los Parra, Inti Limani y del nuevo cancionero argentino Atahualpa Yupanqui principalmente. En este confluir se dan diversas corrientes y tendencias políticas e ideológicas en torno al testimonio y la denuncia social, como lo manifiestan estos grupos. Hattari promociona ya un tema que incita a la movilización popular, estamos hablando hacia 1975, en momentos en que el Ecuador, de ser país bananero, se convierte en exportador de petróleo. Y las contradicciones sociales se agudizaron, sobre todo por la presencia de las compañías petroleras norteamericanas como la Shell, la Texaco, la Gulf. Entonces, desde el Estado y los sectores hegemónicos se reprimían los levantamientos y en las centrales sindicales obreras y organizaciones campesinas se percibía ambientes de lucha y mucha convulsión social. Y entonces el texto del grupo Hattari en esta arenga dice lo siguiente: ¿dónde está nuestro banano? ¿Dónde está nuestro petróleo? Conversemos, vecinitos, y busquemos los ladrones. Un disco de 1975. Una posición similar que surge en 1970 con un músico y poeta y sociólogo, Juan Ruales, se llama Movimiento Cultural Noviembre 15. Ellos rememoran a la represión y a la masacre obrera de 1922 en el puerto de Guayaquil. Por eso el nombre. Es una de las orientaciones trascendentales de la canción política ecuatoriana de izquierda. Se los conoce por la emblemática canción Rosita Paredes. Fue creada en 1973 en homenaje a una maestra de música y militante comunista de 21 años que fue asesinada en la dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara. El estilo de esta canción influye en años posteriores porque tiene un ritmo nacional con un texto histórico-político. Una investigadora ecuatoriana que se llama Natalia Cedillo se refiere a esta manifestación como canto popular o canción popular. Y ella lo define, entre comillas, reflejo no pasivo de la realidad social. Pero también enfatiza una premisa de subversión del orden y la canción como herramienta política, agitación y propaganda. Esto lo fortalece el poeta Juan Ruales ya mencionado. En 1977, esta otra tendencia produce un disco, Canto para mis mejores días. Estos hechos consolidarán en el futuro la unión de artistas populares del Ecuador y su centro era la Universidad Central del Ecuador. Recuerdo el Paraninfo Che Guevara, en donde se reunían estos grupos musicales, y el Teatro Universitario. La canción a Rosita Paredes dice así: Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita, miel de este canto, de todo el pueblo bandera. 1973. En el gobierno de derecha de León Febres Cordero, estamos hablando ya de la década del 80, resurge una figura muy interesante, muy crítica, un cantor rockero, autodefinido como anarquista, Jaime El Chamo Guevara, ícono de la canción y la trova urbana quiteña, de los derechos humanos y la ecología. Un personaje que no se consideró confluyente con la corriente Nueva Canción. Incluso la cuestionó porque una parte de ella tenía relación con cierta oficialidad cultural. Y este hecho bifurca en una diáspora
que promueve el ideario de los trovadores independientes contemporáneos, aquellos que se acercaban ya al 2000, al año 2000 o a la década, en el no alineamiento a ninguna matriz ideológica y en el humanismo como su credo determinante. Expresaría sobre todo la irreverencia ante cualquier tipo de poder, fundamento intrínseco de este canto testimonial. Y esta canción trovadoresca yo la he ubicado en una línea que proviene desde la misma instauración de la Real Audiencia de Quito. Ahora, los movimientos y corrientes de este canto popular ecuatoriano, canto colectivo, yo lo ubico a Juan Ruales, uno de los principales ideólogos de la canción política. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ubico? Porque él tiene escritos y él tiene registros en donde podemos nosotros entender el concepto. Él se autodefine pertenecer a un movimiento literario revolucionario, postulados de un activismo político incluso proselitista, cuya base social, incluso política, ¿no es cierto?, fue el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, PCMLE. Él, y dice lo siguiente en una cita ya de 1900, digamos del 2019, ya en su edad madura. Él dice: el movimiento popular ecuatoriano, el movimiento de izquierda y revolucionario, debe contar con un movimiento cultural cada vez más fortalecido, tanto en sus planteamientos políticos como en sus planteamientos estéticos. Y esto es muy importante porque la investigadora Cedilio, en un libro que escribe en el 2012, que se llama Prensa Paritaria y Canción Popular en la Contienda Política, discursos subalternos en Ecuador de los años 70 y 80, se refiere a esta corriente y a estos postulados en cuanto a una lucha social como soporte organizacional de la canción popular. Rechaza lo institucional. 5 minutos. Ya, pues en algunos de sus partidarios se devela el anarquismo y en otros la militancia radical. En esto, entonces yo voy como también concluyendo, se definen tres tendencias de los años a los que yo me refiero, a las décadas del 70, 80, ya incluso el 90. Uno, la tendencia maoísta, con una consistente base popular de sectores estudiantiles, obreros, el movimiento cultural Noviembre 15, su estructura política es el movimiento marxista-leninista ya mencionado y el movimiento popular democrático, que por su radicalidad, aquí le decíamos mamita pega duro, y ellos tienen su propio festival que se llama Rosa de Agosto. La segunda sería el grupo Jatari y su sello discográfico Canta Vida, independientes de una primera instancia y en una segunda militantes del Partido Comunista Prosoviético. La agrupación lojana Pueblo Nuevo participa de esta corriente, definiéndose, y ellos instauraron el nombre de Nueva Canción. En 1982 inauguran el primer festival con el Frente Amplio de Izquierda o FADI. La tercera instancia es una diáspora, que ya le había mencionado, de la canción de autor, y ellos se desligan de todo credo de izquierda, del indigenismo y toda instancia de poder, como les había mencionado. Jaime Guevara es uno de sus importantes gestores. Lo que se llamaría canto popular en la actualidad yo creo que supervive en dos proyectos interesantes en la sierra, el Centro Cultural Guasipungo, y en la sierra el Frente de Artistas Populares que se llama Chumichasqui en la ciudad de Guayaquil en el puerto. Lo que puedo mencionar de lo que fue la Nueva Canción, el momento importante ya fundado por el grupo Pueblo Nuevo, es lo realizado en 1984 en el tercer Festival de la Canción Latinoamericana. Participaron más de 100 artistas de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y estuvo ligado, financiado, auspiciado por la Casa de la Cultura y el Frente Amplio de Izquierda, o su Frente de Artistas. Ellos tuvieron programas de radio, cancioneros, discografía y alguna documentación. Sin embargo, la mayoría de estos grupos se dispersaron. No hubo mayor sustanciación ni auspicios, quizá por ello desaparecieron, pero yo creo que sobre todo su estructura y su organización no vino de bases populares, sino su estrato social dirimente fue la pequeña burguesía. Mario Godoy, que es un importante musicólogo de acá, en una historia de la música del Ecuador, dice lo siguiente con respecto a esta tendencia. Dice: estos músicos, aunque lanzaron un manifiesto,
no lograron integrarse ni formar una entidad clasista. Entonces, el movimiento cultural Noviembre 15 de línea maoísta no integró, no fue invitado a este festival, pues ellos tuvieron su propio que se llamó Rosa de Agosto. A manera de conclusión, puedo decir que en la definición del cantautor e ideólogo quiteño Fabián Meneses, la música está al servicio del texto, expresa y evidencia poéticamente la polaridad social y la vida misma, y él dice, se canta como se vive. Entonces, esto define lo que ahora es el panorama y eso les quiero manifestar. La canción de autor, ahora que es la que ha dado continuidad a estos procesos, bajo las sonoridades del rock, el blues, del jazz y la música progresiva, digamos, ha entendido que pese a los esfuerzos a considerarse un movimiento nacional, la nueva canción orgánicamente fue un movimiento artístico del Frente Amplio de Izquierda y se formó en torno al tercer Festival de la Nueva Canción Latinoamericana. Las otras fuerzas divergieron y aunque tengan similares formas creativas, actuaron con ideologías distintas e incluso principios políticos antagónicos, incluso enemigos, se podría decir. Entonces, desde la musicología, el corolario sería que se trataría de un conjunto de corrientes musicales y movimientos políticos que confluyen en la búsqueda de una revolución cultural. Y para ello se generaron elementos simbólicos, visuales, textuales y sonoros a veces utópicos, que proclamaban una emancipación socialista. Cuestionaban las formas de dominación cultural, pero no se llegó a una teoría crítica. La casi inexistencia de archivos documentales sobre este proceso así lo confirma. En la bibliografía, por ejemplo, de este artículo, ustedes encontrarán lo que se ha encontrado sobre este proceso, ¿no? Sin embargo, se destacan métodos, y esto sí hay que resaltar lo que les decía al principio, el canto colectivo para la enseñanza popular, elaborados por el compositor Patricio Mantilla del grupo Hattari en 1985 y 86, básicamente se trataría de didácticas para los barrios, sobre todo marginales, de la sierra. Y luego en el otro frente, en el Centro de Arte Nacional, el compositor Julián Pontón, ahora director de la carrera de música de la Universidad Central, propuso un proyecto académico que lo llamó Sustentación a la Canción Política. Y consecuencia de ello fue la difusión ya en los años que este proceso finaliza, sobre todo la difusión de las cantatas. Esto es lo que les puedo manifestar y les agradezco su atención. Gracias.